Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Licencia para Sentir. Yo me llamo María Angélica Navia López y soy una psicóloga que sigue descifrando este mundo emocional. El día de hoy les traigo un tema que me toca mucho el corazón, que es el tema de migrar. No solo tengo muchas amigas y amigos, sino también pacientes que han encontrado mucha felicidad y mucho dolor a la vez migrando a otros lugares. Yo personalmente en mi relación a distancia que he tenido que ir y volver, me ha pasado un poco esta fragmentación, por así decirlo, y hoy traigo una persona que para mí es experta en el tema. Entonces espero que disfruten este episodio. Estoy aquí con Daniela Casas Merlano. Si quieres, Casitas, por favor, preséntate. Hola, Angie Mary. No, mi honor estar acá, de verdad, gracias por incluirme en este espacio. Yo soy Daniela Casas Merlano, o Daniela C. Merlano, como me encuentran en Instagram. Soy psicóloga positiva y migré desde chiquita. O sea, cuando tenía 18 me fui por primera vez a Oxford 6 meses. Después, a los 25, estuve 6 meses en Brasil. Pero ya la migración real llegó a los 27, 28, cuando me fui 3 años a Londres y volví el año pasado. Me encanta. Si quieres, primero cuenta un poco cómo nos conocimos. ¿Cómo nos conocimos? Nos ¿Te acuerdas? conocimos jugando Tequila Life. No sabía que íbamos a ser tan explícitas. Un paseo cuando estábamos en la universidad jugando Tequila Life. ¿Quieres contar un poco qué es Tequila Life? Nos volvimos muy amigas en un paseo jugando Tequila Life, que es un juego de mesa que se llama Life. El juego de la vida, y cada vez que salía Life, que es el 90% del juego, nos tomamos un tequila. Me encanta, sí. Nos conocimos en ese paseo y desde ahí como que nos volvimos cercanas. ¿Esto fue hace ya 12 años, 15 años? Fue en el 2013. 2013. Sí, vamos para 13 años. Sí. Sí, así es. Y hubo como mucha vibra, yo creo, también por el tema del tema de la psicología. Empezamos a ser muy amigas. Hoy en día tú eres parte de mi parche de amigas con Lini Sayala y Juli Cárdenas, que también han salido en este podcast. Mi misión es que todos mis amigos que amo salgan. Entonces, gracias por estar acá. Y cuento un poquito de psicología positiva, que yo creo que mucha gente no sabe qué significa y a mí me encanta. Sí, es hermoso y yo quisiera que más gente llegara a ella. Psicología positiva es la ciencia del bienestar. Entonces, como yo lo leo, y ahí pues tú, bienvenida a corregirme si estoy mal, es que la psicología tradicional, pues, lo que se dedicó fue a estudiar la enfermedad mental, es decir, qué está pasando con todos esos humanos cuando no estamos teniendo una buena salud mental o emocional. Y la psicología positiva, desde 1994, empezó un señor que se llama Martin Seligman a decir, oiga, ¿qué pasa si nos empezamos a preguntar por el bienestar? Es decir, todos nosotros humanos normales, naturales, que tenemos momentos duros en la vida igual, pero en general, hoy en general, nos sentimos que tenemos bienestar emocional, que tenemos cierta satisfacción en la vida, que estamos en un buen espacio. Y que tienen todas esas personas en común, más allá de género, cultura, edad, etcétera, para multiplicarlo y que cuando nos lleguen esos momentos en la vida, menos personas caigamos en enfermedad mental o emocional, sino que podamos sostenerlo de la manera más sana posible en el mayor tiempo posible en nuestra vida. Eso es psicología positiva. Tal cual, yo tengo la misma definición. Lo que pasa es que cuando uno dice psicología positiva, la gente cree que es solo sé positivo. Disney. Piensa en el Sí. positivismo y no es caer en ese positivismo tóxico que llaman. No. Lo que pasa es que sí, la psicología tradicional se enfocaba en los factores de riesgo, por así decirlo, en lo que está pasando alrededor tuyo ya cuando uno no está bien. También la 100%. psicología positiva es enfocarse en los factores protectores, que son esas cosas que aumentan la salud mental y el bienestar, que también es importante enfocarnos en esa parte. O sea, por un lado, qué te puede estar detonando, pero por otro, qué te puede proteger para no caer en eso. Súper importante. Y yo, de hecho, llegué a ella por temas muy personales. Cuando tenía 23 años que mis papás se separaron, yo era la única en mi casa que sabía que mi mamá tenía un tema específico de salud mental y bienestar. Y cuando mi papá se fue de la casa, yo dije, esto va a ser un rollo más grande de lo que mis hermanos pueden imaginarse. Y cuando estudiaba psicología, yo sentía que la psicología tradicional le hacía un doble clic muy duro al problema. Y yo personalmente, desde el miedo en esa época, decía, no sé qué hacer con mi mamá si le doy recursos que solo le hagan doble clic al problema, porque el nivel de dolor es tan grande que no sé qué hacer con eso. Y en internet encontré psicología positiva y me certifiqué en México en ese momento y descubrí en el camino, por un rato estuve muy casada con ella. ¿Eso qué quiere decir? No va a mirar el otro lado, nunca va a hacerle doble clic al dolor y al rollo. Yo solo voy a multiplicar las fortalezas, solo voy a multiplicar lo que sí tengo hoy, solo voy a multiplicar el futuro que sí puedo construir.
y se ayudó mucho. Sin embargo, hoy en día mi conclusión, honestamente hablando, es necesitamos las dos. Claro, Entonces, el yin y el yang. el yin y el yang, literalmente, necesitamos las dos. Es Sí. importante ver los factores protectores, claro que sí, Sí. los factores de riesgo, que es los factores que hacen que podamos caer en una enfermedad mental o emocional, 100%. es muy importante. O sea, no se trata de negar uno al otro, yo creo que es un complemento muy lindo, que al final yo creo que de eso se trata la vida, la integración de todo en todo. Amo, sí, 100%, 100%, 100%. Bueno, ya entrando acá a lo que te invité, gracias. Creo que te voy a invitar otra vez para hablar bien de psicología positiva porque es un tema muy interesante, pero yo quería invitarte porque yo ya llevo un año largo en una relación a distancia en donde tengo como esta oportunidad y esta bendición de poder ir por largas temporadas a la isla. Y me he dado cuenta que allá, pues yo me acuerdo que cuando llegué, yo le dije a mi novio, como vine por ti, pero no me puedo quedar por ti. O sea, yo necesito tener una vida acá, amigas, una red de apoyo, todas estas cosas. Y empecé a conocer a una Angie isleña, me gusta ponerle así, como muy diferente, como en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de sentir. Y que desde entonces, cada vez que vuelvo a Bogotá, yo digo, ¿cómo me traigo esa Angie acá? Como que me he sentido un poco fragmentada. Y eso que yo ni siquiera me fui a vivir, ¿sabes? O sea, yo voy como por temporadas largas, pero vuelvo. Y te he visto a ti, he visto a nuestras amigas también hacerlo, como migrar. Tengo pacientes, que incluso una paciente me dijo, no deberías, por favor, hacer un episodio sobre migrar, Sí. porque migrar suena maravilloso. Yo creo que a veces nos venden este sueño americano, pero como todo tiene su yin y su yang, no vemos la otra cara de la moneda, que pueden ser los retos, los obstáculos, el llegar, el construir una red de apoyo. Y quería traerte para que nos contaras un poquito de qué es lo que pasa, porque además tú te fuiste mucho tiempo, y qué herramientas desde la psicología positiva y factores protectores podemos tener para cuidarnos en ese momento. Me encanta y creo que es una conversación absolutamente importante. Yo el año pasado, cuando decidí quedarme en Bogotá para vivir de mi propósito y renunciar a mi trabajo en UK, tuve casi que el mismo shock emocional, solo que con un poquito mejor de herramientas que tuve cuando estuve en Londres en mi primer año. Y fue ahí donde dije, yo creo que esto es un dolor muy silencioso, porque como son decisiones que tomamos, es decir, los que no nos estamos yendo porque estemos huyendo de algo o por una guerra, lo estamos haciendo porque queremos. Y muchas veces desde el ego humano, en mi caso también, desde como un poco la vergüenza o la culpa o simplemente el desconocimiento, no contamos las etapas que es migrar. Y hay parte de esas etapas donde existe cierta desorientación que nos guardamos mucho y que se convierte en sensación de soledad, en sensación de nadie me entiende, en sensación de ni de aquí ni de allá, que por el hecho de habernos querido ir con conciencia, pues como con una elección propia, no lo conversamos. Y entre más hablo de esto con personas que se han ido y se han ido y vuelto después de una temporada larga y redefinirse en otro lugar, se siente muy solo. Es decir, que nota que alguien me entiende, que sí, fui feliz en muchas cosas, lo que estábamos hablando ahorita también, donde más feliz fui y donde más triste fui, yo en mi caso, Londres. Y en Bogotá el año pasado, donde más feliz fui, donde más triste fui, Bogotá, porque hace parte de migrar. Entonces a mí me gustó mucho y creé el programa La Valentía de Migrar pensando en qué hubiera querido recibir yo para darme menos duro en ese camino y entender cómo disfrutármelo muchísimo más. Y ahí empecé a conversar con personas que estaban en Alemania, en México, en Estados Unidos, en UK, y que han ido y vuelto, pero la mayoría siguen allá, a ver, y en diferentes países de España también, a ver ellos cómo habían vivido esos primeros años, 2 años, que es donde en realidad uno cuenta mucho hacia afuera lo bueno, ¿no? Pues porque uno está celebrando la llegada. Es que eso te iba a decir, yo lo que he visto mucho es que uno, me fui, entonces no puedo ser mal agradecida por haberme ido porque estoy acá. Entonces yo no voy a contar nada de lo malo, entre comillas, porque no creo que sea malo, sino no voy a contar mi dolor porque sería una mala agradecida porque sí logré estar acá. Entonces mucha gente Sí. se guarda eso porque piensa que si lo comparte le van a decir como usted fue el que, uno, escogió irse, la decisión propia, y dos, nos está disfrutando la oportunidad que Sí. tiene enfrente. Entonces nuevamente nos quitamos esa licencia para sentir. Sí, y fíjate que yo personalmente tuve una amiga que se fue hace rato a España y el primer año no la pasó bien y yo en mi cerebro no entendía y la juzgaba un huevo. Y creo que también, perdón, un huevo, pero bueno, Adelante. creo que también por eso yo en mi primer año de Londres, donde me sentí muy sola y tomé todas las malas decisiones por la soledad,
me juzgaba muy duro a mí, como tú deberías estar en otra película. Feliz, dichosa, Feliz. estás acá, tú hiciste esto. Sí, y de ahí saqué al fin, que pues me hizo mucho sentido y ya después expandiéndolo ha hecho sentido y son las etapas. Ponerle nombre a las etapas es tan poderoso como ponerle nombre a las emociones. Hace que la gente diga, Existe. O sea, cuando tú le pones existe. nombre a algo, existe. Antes de eso no existe. Incluso cuando a veces uno dice las cosas en voz alta, existen. Que Sí. eso me gusta mucho. Yo nunca había pensado en las etapas. Yo había visto como la migración como un duelo que también tiene sus etapas, Sí. pero imagino que tú que lo viviste, los pudiste poner un nombre. Sí. Entonces cuéntanos por favor las etapas. Sí, existen y les voy a contar algo muy cool. No solo existes ya, sino que sabes a dónde puedes ir, Ok. como cuál es la siguiente etapa Ah, y ok. qué necesito para moverme. ¿Tú sientes que sí es lineal? No, pero circular. Ok. Es decir, si viene una después de la otra, Ujú. Pero se puede puedes- repetir. pero se pueden repetir y puedes estar en una o en la otra, después viene la siguiente, circular. Listo, Entonces, listo. yo defino 5, Me encanta. que son luna de miel. A veces empezamos ahí, a veces no, pero yo los primeros 3 meses Era que como, "Wow, de New estoy York, acá". es que de Londres, yo decía, esto es Lo que siempre quise en mi donde vida. Dios vive. O sea, wow. Sí, esa es la luna de miel. Entonces uno ve todo lo nuevo, todo lo distinto, Curiosidad, intriga. extrema, ajá, intrigas y todo. Todo es hermoso, el sol sale todos los días. Esa es luna de miel. Después de la luna de miel, cuando uno ya superó un poquito todo lo nuevo y uno empieza a decir, bueno, pero si esta sí va a ser mi vida. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando la gente se va un año de maestría y saben que van a volver. Todo ese año es luna de miel. Porque tienen en su saben que sistema van a que van a volver. volver. Ok, Ajá. claro. No se han cuestionado aún Si qué me pasa quedo si acá. esta fuera mi vida. Listo. A mí eso no me pasó porque yo me fui queriendo irme mucho tiempo. Entonces yo me viví la maestría pensando en yo qué tengo que hacer para quedarme mucho tiempo. Entonces mi luna de miel me duró 3 meses, por ahí. No, y ahora que lo dices, como yo no sé cuánto tiempo vaya a vivir mi novio pues en la isla, yo creo que siempre me he ido con la mente de, Luna de miel. pues sí, Sí. como yo sé que vuelvo a Bogotá, pero más Sí. allá sí he sido consciente por lo menos eso, como puede que esta vida sea la mía más adelante, no sé, estoy viniendo mucho, pero creo que eso me ayudó, no sé si salir de la luna de miel, sí la tuve, obvio, pero ser consciente de lo que te decía, tener una red de apoyo, tener una vida aparte de mi relación, como disfrutarme en soledad cuando, no sé, no está. Entonces eso sí me parece importante, que de pronto lo que tú dices, que cuando uno sabe que vuelve y no se ve viviendo una Sí. vida ya, no se cuestiona. Sí, Yo también soy toda 100%. existencialista, pero sí entiendo. No, o sea, migrar es existencialista, ¿no? Uno migrando se cuestiona todo su Todo. ser. Ujú. Y ahí viene la segunda etapa que a mí me duró como año y medio. Y yo creo que entraba y salía un montón, que es la desorientación. Esa me duró 8 meses el año pasado en Bogotá. Por ahí. Como no sé dónde estoy, qué estoy haciendo, como una crisis. Entonces la desorientación es ese momento donde uno empieza ya a decir, si esta sí es mi vida, dónde estoy encajando y sobre todo me estoy sintiendo fuera de lugar en cosas. Entonces en cultura nueva uno empieza a sentirse fuera de lugar porque extraña su cultura. Ya una vez uno se va y vuelve en cultura conocida, con los hábitos de antes, con personas que uno le recuerdan sombras de antes, con ese tipo de cositas, uno vuelve a sentirse fuera de lugar porque uno ya no es el mismo del que se fue. La esencia no cambia, pero hay cosas que sí son distintas. Entonces esa desorientación para mí es muy importante reconocerla porque se siente casi tan eterna como la tusa y viene para pasar. O sea, ahí es donde el dolor de la soledad pasa muchísimo, porque uno dice, no pertenezco acá, no me estoy entendiendo, puede que esté haciendo cosas que no hubiera hecho en mi país, o que se hubiera hecho en mi país, pero de una forma distinta. Simplemente tengo un vacío que no entiendo, que es parte del duelo de emigrar, y por qué tengo este vacío si debería estar feliz. Esa es la desorientación. Y yo tengo una pregunta, en esa parte de la desorientación pasa que cuando uno, no sé, vuelve de vacaciones, porque uno sabe que está, por ejemplo, tú estabas en Londres, pero a veces venías a Bogotá para ver a tu familia, Navidad, no sé, que cuando uno vuelve uno tampoco ya se siente tan acá. Sí, 100%. ¿Es ahí en la desorientación? Porque eso como que siento que pasa. Sí, la desorientación, si yo le pudiera poner una frase, es, en este momento me siento fuera de lugar. No importa dónde esté, no No importa importa dónde si ya esté. volví a mi hogar, entre comillas, pero como lo que tú dices, uno igual, uno en esencia es, pero Sí. como aprende cosas nuevas, amplía su forma de pensar, abre sus perspectivas, Sí. entonces vuelvo a mi lugar e igual tampoco siento que pertenezco. Sí, Ok. eso cuesta un poquito más, a mí me costó un poquito más, o sea, ir y volver y sentirme que pertenecía menos en lo que era mi hogar cuando me fui, me dio más existencialismo que decir es que estoy en otro país, entonces no pertenezco. Claro. Sin embargo, lo importante es que viene para pasar. Y ahí uno se reconoce porque uno está diciendo estoy irritable, estoy más sensible a cosas
que antes de pronto me hubieran hecho, o sea, me rayé 3 veces más de lo que me hubiera rayado por esto en otro contexto, por ejemplo. Y cierta sensación como de frustración e incomodidad, de no me hallo. Eso es la desorientación. Entonces, si alguien está ahí, no worries porque viene para pasar. Y a mí me ayudó mucho y el recurso que doy, que esta yo creo que es la etapa más dura para que uno no le dure tanto. O sea, a mí en Londres de verdad me hubiera ahorrado un año de confusión si hubiera sabido esto, es tener muy claros mis valores y tener muy claros las etapas que vienen, porque puedo construir hacia allá. Eso me ayudó muchísimo el año pasado de crear la valentía de migrar. Yo lo creé por ahí 4 meses después de llegar y mientras lo hacía con las personas que lo estuvieron haciendo conmigo, lo transité mucho Obvio, yo. sí. Y fueron conversaciones hermosas con esas personas porque no era de un te vengo a enseñar, sino estoy transitando esto con ustedes a medida que encuentro recursos que a mí me funcionen para entregarlos. Y eso fue muy bonito ese proceso. Y recursos que me sirvieron como de ancla es, si hay un test en internet que igual a mí me fascina, que es el VIA Character Strengths de Martin Seligman. Está en inglés y en español y es gratis. Y a ti... ¿Cómo se llama en español? VIA Character Strengths. O sea, de Martin Seligman Test. Sí. Eso podemos googlear, perfecto. Sí, fortalezas de carácter de pronto. Listo. Pero está en español. Y uno se demora 10 minutos haciéndolo. Y te dice de todas las fortalezas, valores que tienes, cuáles tienes más desarrollado para vivir a través de ellos. Entonces yo tengo más desarrollada en general el amor, la compasión y la justicia. Entonces como yo sabía eso el año pasado, ya me empecé a cuestionar cuando me sentí en desorientación, ya me empecé a cuestionar dónde no estoy siendo tan justa en esta situación, dónde no estoy siendo tan compasiva y tan amorosa. Y duré 3 meses, casi que todos los días, meditando 1 hora, configurándome a hacer amor incondicional. Así me molestaba, no sé, cosas como tú sabes que yo peleo mucho con el chisme en general, pero ya no lo estoy peleando tanto. De reunión familiar y empezamos a hablar del ex esposo de mi mamá. Y yo empezaba a sentir esta irritabilidad de, pero ¿por qué vamos a gastar 1 hora hablando de ese pobre señor? Que además yo lo quiero mucho, pero pues como chismoseando eso, y pues no. Entonces ahí empezaba, antes, es decir, antes de descubrir estas herramientas, me ponía brava y le decía, en mi casa no vamos a hablar de esto, más o menos. Como más al lado rígido. Sí. Ya después cuando dije, estos son mis valores que ya tengo desarrollados, voy a potenciarlos, y me empecé a trabajar mucho sobre todo el amor incondicional, empecé a sentir eso, es decir, si lo que no me gusta es sentir que estoy en un entorno donde están juzgando a otras personas, pues yo no voy a juzgar tanto a mi mamá por querer hablar de este tema. Ok, ¿sí? claro, o sea, como que sin darte cuenta de pronto estabas cayendo no estaba siendo en eso mismo que estabas criticando. Sí, y es un ejemplo práctico de esas cositas que me están dando desorientación, ¿qué haría si las viera, si reaccionara hacia ellas desde el amor, la justicia, la compasión, que son las fortalezas que ya el test me dice que tengo más fuertes? Okay. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo. Y hacer las paces con qué cositas dejé atrás al migrar, que no son obvias o sea, que para otros pueden no ser igual de importantes, pero para mí lo fueron. Y hacer las paces con eso, es decir, permitirme hacer lo que hablabas un poquito del duelo, pero un duelo más explícito. ¿Eso qué quiere decir? Es más fácil, por ejemplo, de Londres a Colombia, era más fácil justificar como qué cosas de Londres me hacían falta o no me hacían falta. De Colombia a Londres era más difícil porque Londres, quote unquote, es mejor. Digo quote unquote porque pues tienen luces y sombras ambas, ¿no? No, pero sí, es como esta perspectiva de todo lo que no es como de donde uno nació, porque le pasa a mucha gente, pero como todo lo que no sea Colombia es mejor. Sí, a veces sí, existe como esa perspectiva general. Sí. Lo que tú decías como el American Dream. Y eso, darle nombre a eso desde lo que opinen los demás o piensen los demás, es que no hacen nada, porque es mi duelo, es mío. O sea, a mí qué me está costando dejar, que a veces puedo decir, por ejemplo, me hace falta la cobijita de la casa. Para otra persona eso puede no ser obvio, puede no estar, como que puede, entre comillas, no importar, pero si a mí me está costando, le voy a dar nombre y le voy a dar su momento de, me hizo falta mi cobijita. Eso me ayuda mucho en la desorientación. Yo creo que lo que tú decías, nombrar la emoción y lo que uno necesita. Sí, 100%. Okay. Después de la hermosa desorientación viene la redefinición. Entonces la redefinición es ese momentito donde uno empieza a ver la luz, a ponerle nombre, ok, ¿quién sí quiero ser? Sí quiero ser amor incondicional. Ya estoy entendiendo en la práctica eso cómo se ve para mí. Estoy empezando a elegir conscientemente quién quiero ser. Entonces quiero ser la Daniela que se raya en la reunión familiar porque estamos echando chisme, no. Quiero ser parte de una familia que se ríen y que los deja ser.
Entonces, eso es un momento que uno igual no es nada de esto pasa de la noche a la mañana, pero cuando uno ya sabe, uno estando en desorientación empieza a hacerse las preguntas de cómo salto, cómo voy, cómo me acerco a la redefinición, que me va a doler menos y me va a permitir conocerme más porque sé que esa es la siguiente etapa que viene. ¿Me hago entender? Sí. Después viene la integración, que ya en la integración uno empieza a decir, de aquí y de allá, mi integración, esto sí es un cuento muy explícito, pues como muy específico mío, mi integración es Daniela Casas Merlano. O sea, Daniela Casas Colombia pre-Londres, para mí, era una mujer muy insegura de sí misma, una mujer que no se sentía capaz de vivir de sus sueños, una mujer que se culpaba muchísimo por todo, como yo me daba mucho palo como Daniela Casas. Después en Londres, por cosas de la vida, terminé como Daniela C. Merlano. Ya cuando pasó como que me tocó poner el otro nombre por LinkedIn, que me empezaron a invitar a hablar en eventos y así como Daniela C. Merlano, conocí un lado mío más valiente, conocí un lado mío que se sentía más valiosa, más, yo le digo a eso, no sé cómo, merecedora de amor, creo que es como lo diría, merecedora de soñar, merecedora de tener más ambición, y eso se convirtió en Daniela C. Merlano. En algún punto yo escribía en mi espejo Daniela C. Merlano como símbolo de esa versión de mí que estás existencial construyendo. pero sí soy yo, pero me estoy construyendo allá. Y a Daniela Casas me acuerda a mis sombras. Daniela Casas era la versión en Colombia que no se siente capaz ni amada. Volver el año pasado, mi integración fue Daniela Casas Merlano. Sí, sigo siendo Daniela C. Merlano en redes, ya me quedé así, pero y pues todo bien, me encanta. Sin embargo, emocionalmente entiendo mucho mejor hoy en día cómo se ve Daniela Casas Merlano, qué partes de mí, de ese espacio de Daniela Casas me gustaban mucho. Una de esas era yo me divertía mucho más fácil de lo que me divertí en Londres. Entonces Daniela Casas era de pronto menos exigente para reírse. Que nota, bienvenida otra vez. Tiene que ver como un full circle, como todo, una vuelta que hemos dado, como comenzamos esta conversación de el yin y el yang. Sí. No se trata de que uno sea bueno o el otro sea malo, se trata de coger lo mejor de ambas para construir la persona que quiere ser, porque yo sí creo que las versiones nuestras del pasado de pronto les faltaron herramientas. Yo no creo que hayan sido menos valientes o que hayan sido malas, de pronto estaban más heridas y no sabían transitar su dolor. Pero yo sí creo que incluso esas versiones fueron muy valientes porque afrontaron lo mismo que de pronto estamos afrontando con menos herramientas. O sea, de acuerdo. berracas. De acuerdo. Y ahí fue la integración. De hecho, el año pasado que hice mi segunda inmersión en hielo larga, yo duré ahí 18 minutos. Y esos 18 minutos fue increíble como pasó la integración, o sea, fue el primer paso de la integración de Daniela Casas Merlano. Todo lo que yo juzgué a Daniela Casas en ese momento, lo empecé a ver desde la valentía, desde fue pucha Dani, lo que yo he vivido con mis papás entre perdón y otras cosas, llegar ahí necesitaba mucha compasión y mucha valentía y que tú tuvieras ese corazón tan noble que tenías en ese momento y como esa inocencia y esa forma para proteger todo lo que pudiste proteger ahí. Ya al final de la integración fue en Joe Dispensa en octubre, donde sentí cómo se siente Daniela Casas con la fuerza de Daniela Casas Merlano. Claro, yo soy el extremo de esta historia, no se tienen que cambiar de nombre para sentir sí, yo me estoy quedando con desorientación e integración. Me gusta. Pero me ha servido. Y fíjate que en mis entrenamientos hasta corporativos, cuando hago el ejercicio de visualización y les digo que le pongan un nombre a esa versión, sí me ha funcionado para que ellos se sientan inspirados por sí mismos en una versión futura de una manera un poquito más como tangible. Entonces me ha servido, pero sí. Ponerle nombre, lo que hemos dicho. Ponerle nombre. Y siento que, gracias a Dios, yo creo que yo llegué a los extremos de lo que uno puede sentir cuando migra. O sea, yo me deprimí, yo me devolví. Yo no le conté a nadie que estaba deprimida, pero me devolví de un día para otro a Colombia porque decía, no me da. O sea, estoy en el hueco. Y aceptarme a mí, psicóloga positiva y tal, que estaba en el hueco, pues a mí me costó mucho. No creo que todo el mundo pase por ahí, pero yo creo que mi historia fue así y fue tan silenciosa para hoy en día poder tener herramientas que ayuden a la gente, es lo que quiero esperar. Y ya la última, después de la integración, es la más chévere de todas, que es la expansión. Entonces la expansión es, ya entiendo quién quiero ser un poco más, ya integré eso, ahora sí cómo lo pongo al servicio de la historia que quiero construir, de la vida que quiero construir, cómo lo expando. Estas 5 etapas pueden verse distinto en los diferentes aspectos de nuestra vida, en el espiritual, en el relacional, el intelectual, emocional. Tenemos como somos humanos y como esto no está escrito en piedra, pues
puede que en diferentes aspectos de la vida estemos en uno o en el otro. Entonces yo ahorita me siento en expansión, ponle profesional, intelectual, porque vivo de lo que hago, ya cumplí un año viviendo de lo que hago y lo amo. Y en relaciones de pronto todavía estoy en como redefinición, ¿qué quiero yo en el amor? Fair enough, está bien. Entonces es muy lindo uno sentarse en la desorientación, a darse los puntos de dónde en verdad sí estoy desorientado o desorientada, pero dónde de pronto ya estoy integrando y dónde podría de pronto expandir. Y eso le baja muchísimo la presión y el presupuesto mental y emocional de la ansiedad, de la incertidumbre y de la depresión y la tristeza de la soledad, por uno darle protagonismo a la desorientación cuando de pronto hay otros aspectos que van por otro lado de estas etapas. Está muy chévere. Está muy chévere. Yo no sabía que le tenías fases. Sí. Pero creo que si pudieras decir cuál es la herramienta que más recomiendas, ¿cuál sería? Honestamente, journaling. Sí, siento que nuestro cerebro, cuando entra en el loop vicioso de pensamiento-emoción, la mejor forma de desintegrarlo y ver cada cosita en su compartimento y ver el rompecabezas es Ser consciente escribir. de... Si yo le digo mucho a mis pacientes como, vean, el mundo interno, que es lo que pienso y lo que siento, es un mundo espectacular, pero hay que visitarlo, no quedarnos en Sí, él. Es una puerta, yo le llamo una puerta giratoria. Hay que entrar, pero hay que salir. sí, Y el journaling, lo que tú dices, el sentarse a escribir, hace que uno entre para reconocer qué está pasando, pero sale porque no se queda sobresintiendo ni sobrepensando, no se queda sobreidentificado con eso, sino que hace algo para salir de él. Entonces me parece muy cien por cool. ciento. Y uno ahí le pone lo que hablábamos de ponerle nombre y orden a las cosas. Yo sí siento que nuestro sistema necesita orden, la casa necesita los muebles en orden para yo entender a qué quiero elegir ponerle atención ¿Y cómo y moverme? cómo moverme. De Es un acuerdo. rompecabezas. Entonces, si lo tengo todo en el desorden emocional, me va a costar mucho más tiempo desglosar cada pedacito. Con journaling uno le va poniendo orden a las piezas y uno puede decir, bueno, voy a elegir mi batalla de este momento. En este momento estoy yo el año pasado. Tenía en desorientación muchos aspectos de mi vida, pero mi prioridad era sacar el primer año mi negocio adelante amando lo que hago. Y a eso le prioricé mi emoción. Eso fue lo que yo más decidí, que necesito redefinir, reorientar, integrar para sacar eso adelante. Y que de lo demás no voy a hacer esa pelea en este momento y solo lo voy a ir como manejando de a poquitos, como yo voy a hacer amor incondicional con mi familia y con todos los demás, y el resto de energía lo voy a meter en mi negocio. Entonces ayuda mucho para organizar. Creo que sería como un recurso interno. Un recurso externo, las relaciones. Uno saber qué tipo de relaciones debe construir para que sean una mejor base en etapas de migrar, que no son amistades como cualquiera, entre comillas, es muy importante. Y yo a eso pues lo categorizo en 4. Entonces las relaciones que son conexión vitamina, sobre todo para las personas, bueno, pues igual uno también a veces como que reorienta círculos sociales, pero para las personas que se van a otro país por primera vez, las conexiones vitamina son ese café que me hace reír, que no necesitan mucho esfuerzo, Sí, como una interacción social que me nutre, que me llena, que me hace sonreír, que que fue es lo que yo fácil. llegué a la isla a hacer, que Sí, suena muy chistoso, pero sí. yo me acuerdo la primera como cita con una amiga o potencial amiga que tuve, fue muy chistoso y fue muy ¿Lorena? tierno. ¿Quién? ¿Lorena? No, Sabi. Sabia. Sabi, una argentina espectacular. Que, pero yo me acuerdo que lo publiqué en Equilibrando Mente y todo, como estoy yendo a Sí, mi primera cita de amigas, estoy nerviosa. Pero sí, yo sí creo que eso es muy sí. importante tener esa red y tener esas personas que tú sabes que van a estar ahí para ti. Claro, ahora bien, por eso para mí se volvió relevante identificarlas, porque la soledad empieza cuando uno peca mucho en una o en otra. ¿Eso qué quiere decir? Puede que de pronto tenga muchas conexiones vitamina, no todas son tan profundas, entonces me empiezo a sentir sola porque digo, y entender el tiempo que toma construir eso también. Pero al revés, o tengo 3 amigas demasiado profundas, pero no me es tan fácil como que simplemente recargarme con ellas, todo es muy deep. Entonces hay como momentos de momentos. Yo veo mucho balance si uno encuentra o elige construir esas conexiones vitamina que son fáciles de disfrutar. La otra es conexiones de inspiración, personas que uno tiene cerca que te invitan a soñarte ese mejor futuro, que te invitan a uno decir que nota esta conversación porque te aprendo y te sigo. A mí me ayudó muchísimo tener amigos que ya llevaban 8 años en Londres y se querían quedar porque ya habían recorrido muchas cosas como de su propia historia, que yo decía, qué nota, qué inspiración de historia, yo quiero algo parecido. Las conexiones de pertenencia, sobre todo para los que no viven en su país, tener
algunos amigos que sí son de su país y que les recuerdan eso que a mí me hace falta la arepa, a mí también. O sea, así de fácil. Me hace falta bailar reggaetón, a mí también. Siempre en el caso de los colombianos. Así de fácil. Ahora, por eso hablaba del balance es clave. Cuando yo me voy del país y solo estoy con conexiones de pertenencia, después me va a costar mucho entenderme y aprovechar el hecho de irse, porque es como voy a vivir igual que en Colombia, pero afuera. Entonces, yo recomiendo muchísimo uno abrirse a los otros tipos de conexión para realmente digerir e integrar el regalo de uno aprender quién es uno más allá de su cultura. Sí, pero pues bueno. No, y porque yo sí creo que esa de dicho que sí en las nomás, dime con quién andas y te diré cómo eres, como Sí, es muy real. es. Uno, o yo intento ya hoy en día ser muy consciente con quién me rodeo, que sean personas que me inspiren, que sean personas que me llenan, como que vienen a suplir una necesidad más no llenar un vacío, ¿sabes? Sí. Que viene que es desde el amor y no desde la ausencia, no Sí. desde el miedo y el afán. Eso es lo que intento hacer y creo que hoy en día, curiosamente, sí, como esta reflexión, sí creo que soy una persona muy social, Sí. que tengo diferentes como grupos de amigos, pero amigos reales o amigos de calidad cada vez son menos Sí. y eso es muy bonito. O sea, no que la otra gente deje de ser mi amiga, pero pues ya cada vez soy más consciente de dónde quiero construir. Eso es súper importante y yo creo que de ahí viene el último tipo de conexión que yo siento que es útil cuando uno está creando nueva red migrando y son las conexiones de aprendizaje mutuo, que es eso. Es tú y yo nos estamos acompañando en este camino y vamos aprendiendo juntos de este camino. Yo encontré, hay personas que pueden ser más de un rol, sí. Sin embargo, yo siento que para tener más estabilidad emocional y la paciencia de lo que requiere construir conexiones más profundas, tener esas 4 es clave. ¿Qué nos puede pasar? A mí me pasó. Yo decía, claro, la comodidad y el easiness que se siente estar con amigas como tú, como Linis, como Juli, que me conocen hace 15 años, pues me han visto en muchas caras y etapas, pero es muy fácil, porque es que ya tienen una base que duró 15 años en construirse, una base muy sólida. Cuando uno se va y uno siente que eso no existe y que las relaciones pueden ser, entre comillas, superficiales a veces, porque esa base se demora en construirse. Claro, no hay como esa profundidad todavía. Tiene su tiempo. Entonces, cuando uno empieza a ver, ok, si yo empiezo a pensar cómo construir estos 4 tipos de conexiones y sé que unas van a tomar un poquito más de tiempo que otras, pues se vuelve como un juego de ajedrez. Entonces, esta semana va a pasar un poquito de tiempo con estas conexiones vitamina. Esta persona me inspira mucho y empezó a volverse también un aprendizaje mutuo porque nos estamos inspirando mutuamente y me está nutriendo por acá. Uf, pero hace rato no me veo con colombianos, qué parche quiero hacer, con quién quiero hablar, a quién invito a un café para sentir como Sensación de hogar. esa sensación de hogar. Entonces se vuelve menos como que la vida me pasa y de pronto no estoy entendiendo en qué estoy, me siento solo, estoy entendiendo cómo invierto mi tiempo y con quién un poquito mejor y pues confiar en que el universo y Dios van a hacer su parte para que esos te dé el acogimiento que uno está buscando. Ok, entonces journaling y repítenos los 4 tipos de vínculos que necesitamos o como que sería importante Que tener. me parece bueno. Vitamina, inspiración, pertenencia y aprendizaje mutuo. Bueno, Casitas, yo creo que nos dejaste mucho para reflexionar, mucho para las personas que en efecto no están en este momento acá o están migrando, van, vuelven, se encuentran desorientadas. Entonces, muchas gracias por todo tu conocimiento, muchas gracias por venir, pero pues no te puedo dejar ir hasta no hacerte unas preguntas rápidas. Ok. La primera es, ¿en qué situaciones te sientes vulnerable? Me siento muy vulnerable cuando... Creo que en el amor me siento muy vulnerable. Me gusta mucho tener conversaciones buenas en el amor, pero me siento muy vulnerable como de... ¿Cómo decirlo? Estoy pensando cómo ponerle palabras a esa sensación. Cuando la persona que amo está muy molesta conmigo y quiere irse molesta a la conversación, yo ahí me siento muy vulnerable. Como que quiero resolver en ese momento que estemos bien. Eso todavía en la práctica creo que todavía no lo aprendí a manejar al 100. Y intelectualmente. Entonces cuando siento que estoy muy retada intelectualmente en una conversación que además juega como mi negocio es mi alma, ahí yo me siento muy vulnerable, pero una vulnerabilidad me da como desde el dolor y la impaciencia y la otra vulnerabilidad me da como desde el te va a mostrar que esto funciona. Es distinto, pero esas dos me pican. Si pudieras decirle algo a Daniela Casas, ¿qué le dirías?
Hoy en día siento que le daría las gracias. Creo que ella se movió a todo esto, a todo esto que es hoy Daniela Casas Merlano, no porque quisiera ser 1.000.000 de vidas más valientes y un mundo más compasivo, que es lo que Daniela Casas Merlano quiere, sino porque ella en verdad solo quería más paz en su casa. Entonces le daría las gracias por eso. Espectacular. Si Sí. pudieras definirte en una palabra, ¿cuál sería? Ush, ¿una sola? Si pudiera definirme en una palabra, ¿cuál sería? Uy, qué pregunta tan difícil, Angie Marie. Creo que la que más se me viene a la cabeza ahorita es valiente. Creo que yo me he caído y he vuelto a empezar más de lo que la gente conoce. O sea, desde depresión hasta autoquiebra y no hablaba de eso. Y pues de que yo no tengo vuelta atrás, yo voy a seguir viviendo de mi propósito, pase lo que pase. Y para eso yo creo que se necesita valentía. 100% de acuerdo. Muy valiente. Sí. O sea, sí. Creo que sería eso. Y si me pudieras definir en una palabra a mí, ¿cuál sería? ¿A ti? Ay, lo primero que se me vino a la cabeza fue amorosa, pero creo que hay muchas otras cosas, es decir, ay, qué difícil una sola. Pero sí, o sea, yo te veo como una persona súper amorosa, súper disciplinada y te admiro mucho profesionalmente porque tú ya, yo te lo dije, en un desayuno, tú llevas 7 años, 8 años viviendo de tu propósito como con impulso y sin afán, o sea, como en tu cuento muy organizada. Y eso yo lo admiro mucho. Yo me tomé 5 años en decidir que sí lo quiero hacer. Entonces, pero sobre todo amor, o sea, es que es mucho amor, siento yo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta este punto del episodio. Creo que Casitas nos dio herramientas muy buenas para la persona que migra, entonces gracias. Y también lo de las etapas me pareció espectacular. Espero que si alguna persona está en este proceso tenga la oportunidad de escuchar este episodio para no sentirse solo, para que sepan que todas las personas estamos acompañadas, y eso es lo que más quiero con este podcast. Entonces muchas gracias, Casitas, por venir. A ti, Angie Marie. Bueno, entonces nos seguiremos viendo en lo que queda de esta tercera temporada de Licencia para Sentir, donde seguiremos explorando este mundo emocional. ¡Chao! Bye.